porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco su compañía, su presencia, pero sobre todo su participación en redes sociales. Recuerden que estamos 1+1 MX. Hoy en la mesa de análisis de Cambiando de Tema platicaremos con la directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer sobre este peligroso escenario del ejercicio profesional del periodismo, la obviamente persecución, la violencia, la desaparición forzada de periodistas y comunicadores a nivel nacional. Platicaremos con el prestigiado periodista y analista político, don Franco Carreño García. Haremos un enlace vía telefónica con el periodista y líder de opinión, Manuel Zamacona Vázquez. Analizaremos un tema muy interesante a nivel internacional. Platicaremos con el maestro Nelson Vargas rumbo a los Juegos Paralímpicos en Tokio 2021. Acompáñenos, esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Just a baby in this. Del Shannon, Runaway, emblemática canción de la década de los 60 que después se volviera famosa y reconocida a nivel internacional por una serie de televisión. Pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica al periodista Manuel Zamacona. Platicaremos con el prestigiado analista político sobre un tema coyuntural. Efectivamente, el contexto del COVID-19 ha generado preocupación, nuevas reglas incluso en la convivencia, e incluso la alcaldía de Xochimilco ha convocado a la ciudadanía para que se presente la vacunación disfrazados. Pero lo más preocupante es que en el contexto de casos confirmados, casos de enfermos, estamos llegando a cifras récord, ya no históricas, a cifras récord, pero todos los días. Y el número de muertes es alarmante. Esto es muy preocupante porque estamos en la antesala de un regreso a clases presencial, semipresencial, híbrido, incertidumbre, denuncias, quejas, manifestaciones, reclamos por parte de la sociedad civil. Los padres de familia denuncian que hay escuelas en pésima situación. No tienen agua, no tienen condiciones sanitarias, están incluso fueron víctimas de la delincuencia, están saqueadas y bueno, no hay condiciones para garantizar ni la salud, ni implementar los protocolos de sana distancia para que los niños puedan acudir a clases presenciales como lo ha venido afirmando y lo ha venido incluso exigiendo el gobierno federal. Estamos muy pendientes para este enlace con el prestigiado periodista don Manuel Zamacona para poder platicar de primera mano lo que está pasando en las alcaldías en Ciudad de México. Y bueno, no sé si tengamos a don Manuel Zamacona. Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, gracias por tomarnos esta llamada telefónica. Gracias, querido Julio, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de 1+1. Sí, fíjate que ya no sabemos ahora en estos tiempos si decir gracias a Dios ya es viernes, porque esta frase, bueno, pues tú sabes, en época que no eran de pandemia, ahora estamos acostumbrados a que ya nos vino la pandemia, ¿no? Claro. Y los viernes, ya esta frase de por fin es viernes, ya no se toma igual que como en otros tiempos, ¿no? Y te hablo en otros tiempos no pandémicos, porque la frase pues involucra muchas cosas, o al ver a los amigos, o al tener reuniones, pues finalmente pues es un día laboralmente en que la mayoría de los mexicanos, y si no muchos de ellos, pues salen a convivir, ¿no? Pero hablando de convivencias estos días, la verdad es que está muy difícil el tema, sobre todo estando en medio de esta tercera ola Delta de COVID-19. Fíjate,
Tú sabes, todos los viernes sale el director general del Centro de Tecnología e Inteligencia aquí de la capital, Eduardo Clark, Claro. a dar a conocer que la Ciudad de México, al menos en estos días, y al menos así lo dijo también el día de hoy, el semáforo se mantiene en color naranja. Una semana más, Julio. Una semana más, y esto se hace extensivo al periodo que comprende del 23 al 29 de agosto, ¿no? Dice, se encuentra en naranja y el amarillo. Hay una reducción en la ocupación hospitalaria. Yo me pregunto si es así. Ojalá lo sea, ¿no? Porque las cifras vienen desde cada hospital. La mayor reducción se ha visto en hospitales de la capital y también hay una reducción del 14% de ingresos semanales. Claro. Ya hablando de datos duros, ahorita por lo menos hay 2025 esta semana, que por cierto es la primera vez desde mayo que ocurre esto. Muy bien. Fíjate, algo que me pareció muy interesante, Julio, auditorio, en los últimos 5 días ha caído la positividad. Hay 2.100, una caída pues que es a lo mejor cercana al 50% en los últimos días, ¿no? Esta semana la vacunación de 40 a 49 años ahora va a ser en Cuauhtémoc, pero te quiero hablar de vacunación. Por favor. Qué bueno que muchos de los ciudadanos mexicanos ya se están yendo a vacunar. De hecho, establecen protocolos, o por lo menos así los recomiendan, para que sea un poco más sencilla la vacunación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ir a lo mejor preparado. Sabemos que hay muchos que tienen que ir al trabajo, entonces traen camisa larga y no se puede, ¿no? Pero tú sabes que pues es de repente un poco incómodo estarte quitando la camisa y que te pongas la vacuna, etcétera. Entonces lo más recomendable es llevar dentro de la medida de lo posible manga corta, ¿no? Para que únicamente te alces y se te coloque la vacuna. Pero resulta que hace unos días la alcaldía de Xochimilco dijo, ¿por qué no? Invita a todos los habitantes de la alcaldía de Xochimilco a llegar disfrazados. O sea, a llegar disfrazados a vacunarse. No, bueno, evidentemente tendría que haber ahí algún tipo de recompensa. Al menos eso lo anunciaron en las redes sociales. Va a haber premios, tanto para la categoría femenil como para la categoría varonil. Y yo digo, bueno, si de por sí ya es un trabajo vacunarse estando así, no digamos con una playera de manga corta, ahora imagínate disfrazado. Terrible. No, o sea, digo, la verdad, no sé si tenga algún tipo de incentivo, o sea, o qué dijo la alcaldía, vénganse disfrazados, ¿cuál es el propósito? No lo entiendo. No hay. La verdad, si se trata de agilizar, pues no lo están haciendo de cualquier manera, ¿no? Una ocurrencia Entonces, más, Manuel, de estos gobiernos populistas que no entienden de los procesos para precisamente pedir que vayas con ropa ligera, con ropa accesible, para que el proceso de vacunación sea lo más rápido posible también. Imagínate, estás quitando el disfraz para que te puedan aplicar la vacuna en el brazo nada más. Esto es un tema preocupante. Sí, la verdad es que sí, digo, la verdad entiendo, no sé si el premio, no, el incentivo que se iba a dar era económico, pero la verdad es que lejos de agilizar, pues entorpece un poquito, ¿no? Porque aparte estamos hablando de temas serios. Claro. ¿No? Claudia Sheinbaum dice, está entre el naranja y el amarillo. Vamos a la baja en todos los indicadores, dice la jefa de gobierno. Ajá. Bueno, pues habrá que ver si esto es cierto. Y otra cosa importante, está la responsabilidad en cada uno de nosotros. Ayer hubo 27.703 nuevos casos de infectados. El número de defunciones ascendió a 850. ¿Qué significa esto? Pues que es de las cifras más altas con la llegada de esta tercera ola, de esta tercera cepa, que es la Delta. Entonces, eventos como el del Zócalo, representando a la Gran Tenochtitlan, con el Templo Mayor ahí, aglomeraciones de ese tipo, aglomeraciones en la calle de Madero, aglomeraciones en las alcaldías y dentro de nuestro propio núcleo, Julio, porque también hay que ser responsables de las reuniones que tengamos, ¿no? Por supuesto que sí. Evidentemente, y no bajar la guardia, como así lo ha reiterado la autoridad sanitaria. Manuel, estamos platicando con el prestigiado periodista don Manuel Zamacona y bueno, en redes sociales nos están preguntando, Manuel, el contexto de este semáforo naranja en una condición pues de cifras históricas y récord todos los días, que no nos llevaría más bien a entender que estaríamos en un semáforo rojo, si no bien de confinamiento, pero sí en un semáforo rojo en materia epidemiológica. ¿Es correcto esto, Manuel? Sí, mira, lo que pasa es que ya el color de los semáforos ha estado quedando rezagado, Julio. La verdad es que el color de los semáforos ha venido pasando a segundo plano. Es correcto. O sea, lo importante aquí ahora son las cifras, ¿no? Porque el color de los semáforos no se ha respetado desde hace mucho. Tú recordarás la disparidad y este pleito que traen desde el gobierno federal y el gobierno local. Y no hablo del presidente específicamente con la jefa de gobierno, al contrario, sino de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud,
y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Cuando el gobierno federal pone el semáforo en color rojo, la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, no, estamos en naranja. Y entonces desde ahí empieza ya una falta de respeto por esa semaforización, como se le ha llamado. Entonces hay que estar muy pendientes. ¿Qué pasó desde hace algunos días? Dicen, sí, vamos a regresar al semáforo rojo, pero ¿qué significa regresar al semáforo rojo? Pues, bueno, significa nada más un llamado de atención y hacer conciencia. O sea, nada más, digamos, una advertencia, porque no se van a cerrar negocios, no se van a cerrar restaurantes, no se van a cerrar estadios, no se van a cerrar comercios. Entonces, si vamos a esas, pues únicamente entonces dejémoslo en un color y entonces dediquémonos a hacer conciencia todos los días, nada más, porque no se está respetando el color del semáforo, Julio. Pues esto parece más bien un escenario de constante incongruencia, de constante falta de coordinación, de un escenario de pues cada quien hace lo que quiere o hace lo que cree que es correcto, y entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México pues no hay coordinación o no hay un buen canal de comunicación, y esto genera incertidumbre porque pues varios sectores del comercio formal pues siguen bajo estos protocolos de restricción de operación, Manuel, y hablo de restaurantes, bar, cantinas, centros nocturnos, que también forman parte de una industria muy importante que es la vida nocturna, que además genera miles de empleos a nivel Ciudad de México, Manuel, y que millones de familias de manera indirecta viven de este escenario, pues también empresarial. Sí, mira, si tú te pones a ver, la verdad es que así como los restaurantes reciben gente, así como los estadios y espacios cerrados para el deporte reciben gente, pues también debería haber entonces una apertura para ciertos sectores, como bien lo indicas, que son quizá los centros nocturnos, porque imagínate, tú ves todos los días tomar un camión de la ruta que va a lo mejor del mercado de Jamaica, ¿no? A la colonia Roma. El metro. Y no te quiero decir la cantidad de gente que viene ahí y cómo vienen. O sea, así como se les dice, prácticamente como muéganos, la sana distancia. Es terrible. ¿No? ¿Y dónde está entonces? Creo que parecería un poquito más proporcional a que se abrieran otro tipo de negocios. Entonces, me parece que la responsabilidad recae primero que nada en cada uno de nosotros. De ahí, el que también nosotros hagamos conciencia con nuestros círculos cercanos. A cuidarnos, a vacunarnos, las personas que no se han vacunado, pues que se vacunen, y que los que ya se vacunaron, pues que se cuiden y que cuiden lo que más quieran, a su familia, a sus seres queridos, Manuel, sin lugar a dudas. Sí, claro que sí, no hay que bajar la guardia porque están fuertes los contagios. Hay que recordar que esta cepa, Delta, es más contagiosa. No significa que sea más agresiva, sino más contagiosa. Entonces, a seguir usando cubrebocas, lavarse las manos y pues todas las medidas que desde hace más de un año ya hemos venido implementando, Julio. Manuel, tus redes sociales, ¿de dónde te puede seguir nuestro importante auditorio de 1+1? Muchísimas gracias, me pueden seguir en @Zamacona al aire en todas las redes sociales. Nos escuchamos sábados y domingos en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio y nos leemos también en el Heraldo de México. Mañana nos vemos en Zona de Noticias. Claro que sí, Julio, te espero, por favor. Don Manuel Zamacona, prestigiado líder de opinión del Heraldo de Media Group. Gracias, Manuel, muy buena tarde, excelente fin de semana. Un abrazo, buen fin de semana, Julio. Gracias. Pues ya escuchó usted la opinión, la recomendación, la sugerencia de un joven periodista, de un joven líder de opinión, de un hombre consciente, de un hombre responsable, de un hombre que da un mensaje propositivo al pueblo de México, de un hombre que está informando a la ciudadanía para que se cuide, para que prevenga un contagio, para que evite la muerte de un familiar y que no ponga en riesgo la vida de sus seres queridos. Vamos a un pequeño corte. Regresamos para platicar con el maestro Nelson Vargas rumbo a los Juegos Paralímpicos allá en Tokio, Japón. Espero que tengamos mejores resultados y tengamos una mejor expectativa y no vaya a ser que mejor los paralímpicos pues vengan con más medallas que nuestros deportistas pues de alto rendimiento. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos aquí cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1. No le cambie, regresamos. Qué buena música de la década de los 50, finales de los 50, principios de los 60, Little Richard, Dile que la quiero, bueno, pues canciones que sin lugar a dudas hicieron época en esas dos décadas, 50 y 60. Y como le comentaba antes de irnos al corte, platicaba yo sobre este contexto rumbo a los Juegos Paralímpicos allá en Tokio, Japón, pero quiero aprovechar para felicitar a nuestros amigos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas, 1+1 MX, recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios del periódico 1+1. Y bueno, un día como hoy, precisamente, permítame compartirle que, pero de 1988,
pues se incendia lamentablemente el parque Yellowstone allá en los Estados Unidos. También en el año de 1988, la guerra Irán-Irak, se declara un alto al fuego y después de 8 años de guerra, declaran un acuerdo de paz aquel año 1988, precisamente un 20 de agosto. Pero unos cuantos años antes, quiero compartir con usted que en 1920, en Detroit, en los Estados Unidos, se empieza a emitir la primera señal de radio comercial a través de 8 megahertz. Esto es importante porque es la historia de la radio en México. Y bueno, pues recordemos que allá en 1928 en Ciudad de México muere un gran mexicano, don Alfredo Robles Domínguez, reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antirreeleccionista de México, fundado en 1910, pero para el 28 muere don Alfredo Robles Domínguez. Y bueno, obviamente ya en 1920, allá en los Estados Unidos, se funda la NFL, obviamente esta Asociación Nacional de Fútbol Americano, esta Liga Nacional de Fútbol Americano en 1920, precisamente un 20 de agosto. En 1940, en la Ciudad de México, el revolucionario ruso León Trotsky es herido de gravedad por un piolet y obviamente su agresor es Ramón Mercader. Lamentablemente, León Trotsky ese día es agredido, ese 20 de agosto de 1940, pero pierde la vida al día siguiente, consecuencia de este ataque por parte, prácticamente de esta agresión por parte de Ramón Mercader. 1944 se funda el Club León, este club de fútbol León, 7 veces campeón y primer campeonísimo de fútbol nacional profesionalmente hablando. 1967 en México, pistoleros profesionales contratados por líderes de la Unión Regional de Productores de Copra del estado de Guerrero por Raimundo Abarca Alarcón, emboscan a alrededor de 800 campesinos, obviamente copreros, allá en Acapulco, cuando ingresaban al edificio de la coprera para celebrar un congreso. Efectivamente, el saldo oficial, lamentablemente, en esta emboscada, 32 muertos y alrededor de 100 heridos allá en Acapulco, Guerrero. Raimundo Abarca Alarcón, obviamente fue uno de los principales orquestadores de esta ejecución tan lamentable. 1986, por decreto presidencial del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se crea el Servicio Postal Mexicano, cuyo antecedente era la Dirección General de Correos. Y bueno, pues obviamente establecida en 1901, la Dirección General de Correos 1901 para 1986, un 20 de agosto, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado anuncia a través de un decreto presidencial la creación del Servicio Postal Mexicano, CEPOMEX. Y obviamente ya para la década ya del año 2000, cercano al año 2000, vamos a hablar todavía en la década de los 90, en 1991, intento de golpe de Estado en la Unión Soviética. Más de 100,000 personas toman el Parlamento como protesta del golpe con la intención de deponer al presidente Mikhail Gorbachev. Esta crisis allá en Rusia para intentar deponer a Mikhail Gorbachev, este hombre, este dirigente, este líder político allá en Rusia que implementara la perestroika. 1993 en Washington D.C., Estados Unidos, después de una serie de negociaciones secretas, representantes de Israel y Palestina firman los acuerdos de Oslo en una ceremonia pública, un acuerdo de paz, una ceremonia que obviamente tuvo una gran participación en aquel entonces el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. 2007 se pone a circular como nueva moneda oficial el nuevo billete de 20 pesos, 2007, un 20 de agosto, pero de 2008, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, allá en Madrid, España, un avión con 172 pasajeros sufre un lamentable accidente y bueno, pocos segundos después se confirma el fallecimiento de más de 154 pasajeros y solo pudo rescatarse a 18 tripulantes de este lamentable accidente allá en Madrid, España. Y bueno, no sé si ya tengamos en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas para platicar sobre este contexto de los Juegos Paralímpicos. Maestro, qué gusto saludarlo, maestro Nelson Vargas, amigo de Uno más Uno, a quien me honra con su amistad y confianza. Maestro, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo.
tenemos en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas para poder platicar sobre este contexto, este escenario, la participación de nuestros deportistas paralímpicos allá en Tokio, Japón. Esperemos que tengamos una buena respuesta, buenos resultados, claro, ante estos lamentables resultados de puros cuartos lugares con nuestros deportistas de alto rendimiento, en donde, como usted bien sabe, solo alcanzamos 4 medallas de bronce, y bueno, de las cuales una de ellas es de la Federación Mexicana de Fútbol, ni siquiera sería atribuible a los trabajos de la CONADE, ni mucho menos a los trabajos de las federaciones, de natación. Y bueno, evidentemente es un tema que vale la pena reconocer que no ha habido una buena gestión por parte de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. No ha habido una buena gestión por parte del titular de la Federación Mexicana de Natación. Hay escándalos, denuncias, investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, obviamente procesos judiciales que habrá que esperar, el desahogo respetando los principios de presunción de inocencia, las formalidades del debido proceso y sobre todo respetar los derechos humanos de este presunto responsable que hoy es investigado por nuestras autoridades. Tenemos en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas. Maestro, qué gusto saludarlo, gracias por tomarnos este enlace telefónico, muy amable. Estoy para servirle, don Julio, y bueno, usted me decía que le gustaría saber cómo ve la cuestión de los Paralímpicos. Sí, señor. Bueno, yo creo que es importante que la audiencia sepa, claro, que hemos participado desde el año 72 en Juegos Paralímpicos. Claro. En ese primer evento, México no ganó ninguna medalla. Sin embargo, a lo largo de la historia, México lleva 97 oros, 90 platas y 102 bronces, para hacer un total de 289 medallas. Ha habido una producción muy fuerte de medallas de los deportistas paralímpicos y a mí me queda claro que los paralímpicos, cuando yo era director de la CONADE en Atenas, me salvaron la vida porque solo logramos 4 medallas, 2 de plata y 2 de bronce, y cuando llegan los paralímpicos después en Atenas 2004, logramos 34 medallas, 14 Correcto. De oro, 10 de plata y 10 de bronce. Entonces, yo le dije al señor presidente que la pobre cosecha que habíamos tenido no merecía yo seguir al frente de la CONADE, y sin embargo él me dijo, hiciste un magnífico trabajo para los paralímpicos. Bueno, pero el compromiso era no nada más que los paralímpicos, sino también los deportistas convencionales. Hay que tomar en cuenta, don Julio, que los últimos Juegos Olímpicos en Río solo ganamos 4 oros, 2 platas y 9 bronces, total 15 medallas. Ha sido la peor cosecha de medallas, con excepción de la primera que no ganamos nada. Claro. Entonces no está tan facilito, ahí solo ganamos 4 oros, cuando nuestro máximo ha sido 20 en el 80, y en Atenas tuvimos 14 oros. Entonces tenemos que tener muy claro, para que la comunidad y la gente que nos escucha, Río no fue algo tan impresionante como ha sido otros años. Claro. No, o sea, el solo lograr 4 oros nos pone en semáforo rojo para ver cómo nos va. Pero esperemos que estos paralímpicos, que siempre han puesto muy en alto el nombre de México, logren cosas maravillosas, como siempre lo han hecho. A mí lo que más me preocupa es la avanzada edad de estos deportistas. Hay gente que lleva hasta 5 Juegos Olímpicos participando, que es gente muy adulta. Sin embargo, yo creo que no nos hemos preocupado por desarrollar las nuevas generaciones. Terrible, terrible este escenario en donde el abandono, la indiferencia o la falta de visión por parte del gobierno, sus instituciones, sus funcionarios han sido poco sensibles, poco empáticos, poco, yo diría, serios con la atención, el apoyo y el respaldo y sobre todo el seguimiento, el acompañamiento, maestro, a nuestros deportistas mexicanos de alto rendimiento y nuestros deportistas paralímpicos, maestro. Mire, yo creo que esperemos una buena reacción. Fueron muy motivados por el presidente de la República en el abanderamiento. Claro. Y esperemos una buena reacción, pero vamos, como ellos dicen, ¿no? La idea es llegar
a más de 100, pero eso sería nada más. Claro. Como quien dice, Maestro, de oro, no, 3 más. Así es. Entonces, sí, esperemos que nos vaya mucho mejor y yo les deseo lo mejor a este grupo de deportistas paralímpicos que ya la mayor parte están en Tokio. Maestro, el próximo lunes sería posible que nos tome una llamada para platicar sobre las justas deportivas en el contexto internacional que nuestros deportistas tendrán que empezar a, pues ya enfrentar. Viene el Mundial de Natación, ¿algo así es correcto en diciembre? Adelante, estoy listo. Le agradezco muchísimo, don Julio. Maestro Nelson Vargas, como siempre, un gusto saludarlo y agradecidos por su valioso apoyo. Nos vemos, nos comunicamos el próximo lunes, si me lo permite. Muy bien, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, excelente fin de semana. El maestro Nelson Vargas, aquí en Cambiando de Tema, a quien le agradecemos especialmente su apoyo y su valiosa colaboración. Y bueno, tenemos ya un enlace vía Zoom con la directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, la doctora Karina Rocha Priego, a quien le agradezco especialmente. Sé que tiene una agenda muy saturada y sin embargo, a pesar que está muy ocupada, nos brinda su tiempo, nos hace un espacio para tomarnos este enlace vía Zoom, a quien le agradecemos especialmente que podamos contactarla y que nos pueda compartir pues su análisis, su opinión, su comentario sobre temas coyunturales a nivel nacional. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludando a tu auditorio y bueno, aquí estamos como todos los días. A tus órdenes. Gracias, doctora. Pues evidentemente el contexto para efecto de los pues mecanismos de seguridad para los periodistas, para los reporteros, para los representantes de los medios de comunicación, desde editores hasta pues corresponsales, es un escenario de incertidumbre, es un escenario de violencia, de constante riesgo, ya que tal parece que día con día se siguen acumulando muertes, atentados, desapariciones, actos de violencia o de censura en contra de la libertad de expresión y sobre todo en contra de los representantes de los medios de comunicación, doctora. Así es, Julio, desgraciadamente vivimos unos tiempos bastante graves. Claro. Lo comenté el día de hoy, Julio, a través de Cambiando de Tema columna. México a nivel mundial ocupa el lugar número 6. Somos el país número 6 en violencia contra los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos. El número 6. Estamos por abajo de Afganistán, de Irak, de países en guerra, que siempre han estado en guerra, y sin embargo nosotros ya tenemos un lugar ahí dentro de esa lista, dentro de los 10 primeros, estamos en el top 10 de los países más peligrosos en contra de los periodistas, y desgraciadamente aquí no hay forma de resolverlo. Desgraciadamente nuestras autoridades están pensando en otra cosa, Julio, están más preocupados por el proceso electoral que se pueda venir, o están más preocupados porque termine en un aeropuerto que va a ser inservible porque sigue teniendo problemas graves para el ascenso y descenso de los aviones, claro, que por preocuparse por la gente que gracias a ellos se difunde lo que se hace dentro de una administración, sea bueno, sea malo o sea regular. Desgraciadamente nos han puesto del asco, lo voy a decir de esa manera, nos han pegado por todos lados. Nosotros no tenemos la culpa como periodistas, como reporteros, como columnistas, ustedes como comunicadores, como personas que nos dedicamos a dar a conocer la información, no tenemos la culpa de tener servidores públicos corruptos, no tenemos la culpa de que gracias a que se roban el dinero del pueblo, el pueblo está sufriendo el día de hoy. Nosotros nada más nos dedicamos a dar a conocer lo que está pasando, pero nuestras autoridades, desgraciadamente le dan poca importancia a los periodistas. Ayer asesinaron otro en Veracruz. Sí. Y sí, la lista sigue. Julio, ¿cuántos periodistas han sido asesinados y que no se ha dado a conocer o que no se le ha dado la difusión porque a lo mejor pertenece a un pequeño municipio del sur del Estado de México, por ejemplo, y como nadie entra al sur del Estado de México porque es una zona acaparada por grupos de narcotráfico y delincuencia organizada, pues nadie se da cuenta o nadie le interesa o prefieren mantenerlo en el sigilo para no levantar olas con respecto a lo que está pasando.
Son muchos los casos, Julio, y no está pasando nada. Alejandro Encinas, que es el encargado, hoy es el responsable en gran parte de la seguridad de los periodistas en este país, se está preocupado por Sí, parece que estamos perdiendo este enlace telefónico. Adelante. Nación. No se ve mucho su trabajo y desgraciadamente lo único que está pasando es que siguen matando periodistas, siguen encarcelando periodistas, porque pues es la única forma para ellos de frenar o acallar. Y fíjate, algo que me ha llamado la atención, Julio, de esta administración, es que mucho se criticó el servilismo, lo voy a decir entre comillas, mucho se criticó el servilismo de ciertos medios de comunicación, periodistas, comunicadores, incluso directores. Se criticó por el raudal de millones de pesos que recibieron durante la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hoy, Julio, creo que ustedes tienen en su poder una lista de medios de comunicación que están siendo apoyados por el gobierno federal, que en un año les otorgaron más de 3,000 millones de pesos. Son 3 o 4 medios o 5 los que están siendo favorecidos con recursos del gobierno federal. Son muchos millones de pesos. ¿Por qué? Porque están puestos de tapete, porque pertenecen o son propiedad de algún servidor público en funciones, o por qué. Televisa sabemos que es de cajón, y lo digo entre comillas, porque primero la criticaron y cuando se dieron cuenta del poder mundial de Televisa, porque es poder mundial el que tiene, mejor le llenan los bolsillos a Emilio Azcárraga. TV Azteca es exactamente lo mismo. Un Ricardo Salinas se le puso al brinco al presidente, lo retó y le dijo: tú no me puedes hacer nada, y ahí están las consecuencias. No le puede hacer nada y mejor le llenan los bolsillos. Y los demás medios, a la buena de Dios, pero eso sí, somos mentirosos, nos servimos, somos esto. O sea, creo que no se vale, Julio, lo que está pasando. Esta administración ha denostado de tal manera la carrera de los periodistas y de los medios de comunicación, que es muy fácil hoy para la gente que se siente agredida, entre comillas, voltear y pagar para pagar, o simplemente sacar una pistola y matar a un periodista porque le cayó mal, porque hizo algo mal. Creo que no se vale. Creo que lejos de protegernos, lejos de cuidarnos, nos están poniendo en la mira de los delincuentes y de los políticos ardidos, lo voy a decir en esa palabra, ardidos, que son los políticos ardidos, son los corruptos y los que pululan en esta administración, y hablo a nivel nacional, tanto en estados como en municipios los hay. Todo eso está englobado, esta corrupción de servidores públicos está englobado en todo el país, y creo que no se vale. Creo que, insisto, ayer lo comentábamos, es necesario llamar la atención de las instancias internacionales, de los organismos internacionales que están pro defensa de los derechos humanos y la seguridad de los periodistas. Hay que llamar su atención, hay que demandar su atención, hay que manifestarse para llamar la atención y que pongan un remedio en este país. Ser el 6º lugar a nivel mundial en violencia contra periodistas es una verdadera grosería, y te lo voy a decir como lo pienso, es una mentada de madre para nosotros como periodistas y para los mexicanos. Tal parece que establecer ley mordaza o establecer un cerco de censura hacia la libertad de expresión lo están llevando al terreno de la violencia, de el acoso y la persecución en contra de representantes de los medios de comunicación, doctora. Tal parece que ejercer esta noble profesión es ya una profesión de alto riesgo y que pone, precisamente como usted lo refiere acertadamente, en un muy vergonzoso 6º lugar en este top 10 de países en donde la violación a los defensores de los derechos humanos y sobre todo a los periodistas ha generado una controversia ya que demanda la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como usted acertadamente ha referido, doctora. Y no es solo la Comisión Interamericana, estamos hablando de la ONU, de la UNESCO, de la OEA. Estamos hablando de verdaderos organismos, Julio, que se supone de verdad están trabajando por el bien de los periodistas, claro, que tienen muchos años trabajando en ello, que son décadas de trabajo para proteger a los periodistas. Están acostumbrados, fíjese lo que le voy a decir, están acostumbrados
estas organizaciones a trabajar en países en guerra. Claro, ¿Por qué? sí. Porque es ahí donde más se violan los derechos de los periodistas, en países en guerra. Así es. Caray, es una vergüenza, Julio, de verdad, una vergüenza que, digo, es tanta la ignorancia de esta administración que no se dan cuenta lo que verdaderamente está pasando en el país, que es tan burda su ignorancia. Este no es un país en guerra, este es un país de paz, y sin embargo ocupamos el 6º lugar, por debajo de Afganistán, de ser el país más peligroso, uno de los países más peligrosos para los periodistas. Es una vergüenza, no debe ser un orgullo. O no lo entienden, O no lo quieren entender. O no le quieren entender. La realidad es que ya no sabemos para dónde, ¿no? De verdad no se dan cuenta todo. Desgraciadamente esta gente piensa, Julio, que todo es contra ellos. Todo es, ellos son los Personal. buenos, todos los demás son los malos. Sí, claro. No, momento. Somos 180 millones de mexicanos o 160 millones de mexicanos y todos pensamos que está mal. Entonces, ¿quiénes están mal, no? Gracias. Creo que los medios de comunicación, creo que los periodistas, periodistas, fotógrafos, reporteros, columnistas, editores, directores, creo que debemos todos ponernos en el mismo canal. Es correcto. Y exigir todos en conjunto, exigir lo que nos corresponde como medios, lo que nos corresponde como gente que trabajamos para informar a la población. Claro. Creo que es el momento, y que se vayan quitando de la cabeza que somos los bichos raros o que somos los malos. Nosotros no somos los malos. Lo único que hacemos es dar a conocer lo malo que sucede en una administración de los 3 niveles de gobierno. Pues aquí está el comentario contundente, valiente, objetivo, imparcial, crítico y veraz de una mexicana, de una mujer valiente, de la directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, a quien le agradecemos especialmente este mensaje, esta reflexión, este análisis, y sobre todo que nos comparta al importante auditorio de 1+1 este peligroso escenario en el que hoy trabajan pues miles de periodistas a nivel nacional y que otro tanto número han perdido la vida y otros más han desaparecido, lamentablemente, doctora. Doctora, quiero aprovechar para pedirle un gran favor, si fuera posible, que la próxima semana nos tome otra llamada telefónica o podamos hacer un enlace vía Zoom para darle seguimiento a este tema, hacer un extrañamiento, hacer una convocatoria a otros medios de comunicación para que en un escenario de unidad, de fraternidad, de solidaridad profesional, en esta trinchera de los medios de comunicación, se haga un frente común para exigir del gobierno y sus instituciones el cumplimiento del mecanismo de seguridad para que garanticen la protección a todos los representantes que hoy han sido víctimas de amenazas, intimidación, persecución por parte de la delincuencia organizada, porque también ya la delincuencia tal parece que quiere tomar por asalto a los medios de comunicación, doctora, y esto es muy preocupante. Tenemos enlace con la doctora Karina Rocha Priego sobre este tema tan preocupante. Hay la señal, ya sabe usted que estamos. Adelante, doctora, la recuperamos. Adelante, doctora. Es que nos falla un poquito la señal. Es más preocupante, más que preocupante ahorita es de molestarse, Julio. Sí. Se supone que ya hay varios estados, y eso hay que comentarlo la próxima semana. Hay varios estados de la República donde el mecanismo de protección para personas protectoras de derechos, defensoras de derechos humanos y periodistas ya tienen representación en algunos estados de la República y no han hecho absolutamente nada. Solo quiero pensar que solo reparten dinero, reparten recursos, pero no están trabajando las representaciones en los estados a donde ya existen. Eso lo platicaremos la próxima semana. Será un honor, doctora, es un compromiso, cosa que agradecemos especialmente, pues que le demos seguimiento a este tema en defensa de los derechos, de este legítimo derecho de los profesionales, de esta noble profesión que es el periodismo y que hoy tal parece que es una de las profesiones más peligrosas a nivel mundial, doctora. Sí es, Julio. Pues estamos puestos para la próxima semana, ya prepararemos compromiso hecho. Muchas gracias. La doctora Karina Rocha Priego, directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, a quien le agradecemos como siempre su valioso apoyo y colaboración.
Vamos a un pequeño Gracias, corte. Julio. Buenas tardes y buen provecho. Muy buena tarde, doctora. Gracias. Buen fin de semana. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el licenciado Franco Carreño García para hablar sobre este escenario, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha ordenado que se abran nuevamente los paquetes y se haga un recuento de los votos allá en Campeche. De la diferencia de número de votos anulados y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es distinta, y esto declara la nulidad de la jornada y habrá que hacer un recuento nuevamente para ver si realmente el triunfo es para Morena. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el licenciado Franco Carreño García. No le cambie, seguimos aquí desde el periódico 1+1. Regresamos. La música nos pone de muy buen humor. Esta música de los 60s es agradable, es maravilloso. Amable auditorio, esto es para ponernos de buenas. Es viernes, es fin de semana. Tenemos información coyuntural que está poniendo a la legalidad, a la institucionalidad, a la autonomía de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que después de esta crisis en donde tuvimos a 3, a 4 presidentes del tribunal en 2 semanas, tal parece que ha retomado este trabajo, está empezando a resolver las controversias, las impugnaciones que después del pasado 6 de junio de este histórico proceso electoral, algunas gubernaturas que habían sido ganadas con la mínima diferencia, fueron impugnadas algunas casillas y el número de votos nulos allá en Campeche concretamente. Efectivamente, sí, en Campeche, este gobierno en donde tal vez Laida Sansores, sí, efectivamente, la exalcalde de Álvaro Obregón que dejó abandonada la alcaldía, que mandó construir un elevador que no funciona y que no sirve para nada más que para justificar una buena cantidad de recursos públicos que no sirve para nada finalmente. Esa representante de Morena que hoy tal parece es la, hasta hoy todavía gobernadora electa por Morena allá en Campeche, tendrán que abrir nuevamente los paquetes electorales, hacer un recuento de estos votos, porque ¿qué cree? Que el número de votos nulos rebasa los 8,000 votos. Nulos, nulos. La diferencia entre el primero y el segundo lugar, es decir, entre Morena y la alianza, en este caso sería Movimiento Ciudadano, es de 4,000, 6,000 votos. Es decir, es mucho mayor el número de votos nulos y esto ha sido un criterio que la ley establece para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto que nos vamos a un conteo como lo pedía Morena, voto por voto, casilla por casilla, respetando la voluntad democrática del pueblo de México. Tengo ya en la línea telefónica al prestigiado abogado y analista político Franco Carreño García, un gran amigo de 1+1. Licenciado Franco Carreño, qué gusto saludarlo. Gracias por tomar este enlace. Tenemos en la línea telefónica a el sobre este contexto en donde las resoluciones del Tribunal Electoral, incluso allá en el Congreso de la Unión, usted pudo dar cuenta estos 2 últimos días, no se pusieron de acuerdo, no les alcanzaron los votos en comisión permanente para convocar a un periodo de sesiones extraordinario y poder precisamente votar esta ley federal de revocación de mandato. Este capricho, esta ocurrencia que le estaría costando a México más de 5,800 millones de pesos. Sí, me escuchó bien. 5,800 millones de pesos que al menos tiene ya presupuestados o solicitados el Instituto Nacional Electoral, porque le quiero decir que estas consultas populares son consecuencia de una reforma constitucional del 19 de diciembre de 2019, publicadas el día 20. Y estos ejercicios de democracia directa, revisten una serie de formalidades, de organización, de coordinación y sobre todo de legitimidad que le da la intervención del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, quiero platicar con el licenciado Franco Carreño García para poder escuchar su opinión, su análisis desde una perspectiva de un especialista, de una voz autorizada. Señor licenciado Franco Carreño, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio. Un saludo a tu auditorio y estoy aquí a tus órdenes. Un tema que ha generado polémica, que ha generado preocupación, que ha generado, yo diría hasta debate, es este tema que no se pusieron de acuerdo en la comisión permanente. Les faltó un voto para poder llegar al acuerdo y convocar a un periodo de sesiones extraordinario. Y esto tal parece que no llegó al acuerdo para discutir y en su momento aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato y quedó ya en la cancha de la próxima legislatura que iniciaría el 1 de septiembre, licenciado. ¿Esto es correcto? Así es.
En la reforma al artículo 35 constitucional, su fracción novena, se aprobó en diciembre de 2019. Y dentro de transitorio, los transitorios estableció que en 6 meses tendría que dictarse la ley reglamentaria, se publicarse, lo cual no se hizo y fue una omisión legislativa. Esa omisión legislativa, bueno, ahora han querido corregirla rápidamente porque el presidente de la República les dijo a los legisladores de su partido y a sus aliados que lo hicieran ya y que se convocara una sesión para que se aprobara. La propuesta, sí, la iniciativa que se presentó, que está presentada, no sé, creo que en un par de iniciativas, es la del senador Monreal, fue la que se iba a discutir con ediciones y algunas otras, pero pues al no haberse convocado el periodo extraordinario, tendrá que verse en el periodo ordinario. El periodo ordinario, de cualquier manera, los 6 meses que se estableció cuando se aprobó la reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la revocación de mandato, no se cumplió los 6 meses. Ha pasado pues, más de casi 1 año y 8 meses, año y 9 meses, 8 meses de que se aprobó. Pero no hay tanta prisa. Seguramente la prisa del Ejecutivo Federal ha sido en función de que pues, es uno de los compromisos que él asumió de campaña, la revocación de mandato y demás. Entonces seguramente era para pues el día 1 de diciembre cuando rinda su informe, no al Congreso de la Unión, sino en el evento que él hará, aparte independientemente de mandar por escrito al Congreso de la Unión, al Estado que guarda la Nación. Quería pues, seguramente decir que dentro de sus compromisos ya estaba también la ley de revocación de mandato y echarla a andar, pero la iniciativa también carece del senador Monreal, que tiene en el sentido de que no establecen también los costos, es decir, de solicitar presupuesto para que se lleve a cabo la revocación de mandato en marzo del año próximo, en caso de que así fuera. Por otra parte, también el espíritu de la reforma constitucional, sobre todo en el tercero transitorio, en el sentido de que lo que se sometía es si la gente, si los ciudadanos, que son los que pueden votar, no la gente, los ciudadanos, ya no querían que el presidente siguiera. O sea, esto no es para decirte, no, yo quiero que siga el presidente, sino más bien era cuando por algunas de las causales se dieran que ya no se considera por incapacidad de gobernar, por lo que fuera, pues se ve que se solicitara por el número de ciudadanos y demás la revocación de mandato. Pero no es para, como lo quieres, como se pretende, que sea una ratificación de su gobierno, sí que está muy bien, ¿no? Claro. Que no, sería lo otro. Sería lo otro. Entonces, yo entiendo que al Ejecutivo Federal, al titular le urge mucho esto, uno, para anunciarla como un compromiso cumplido, y dos, pues para empezar a buscar que se junten las firmas y se solicite, porque esto no es la solicitud de la autoridad, sino se solicite que se ponga en práctica la revocación, ¿no? Claro. Pero pues esto puede esperar, no hay no hay un plazo como en el caso de las reformas electorales que deben hacerse la máxima 90 días antes de que haya una elección. En este caso no, porque no es una elección, ¿verdad? No es un proceso electoral. No es un proceso electoral. Pero yo creo que en ese sentido, yo creo que no habrá mayor cuestión que se presente, y no solo la iniciativa que presentó el senador Monreal, cualquier otro senador o diputado, cualquier que tenga derecho a iniciativa, podrá hacerla, ¿no? Para mejorar o que se dictaminaran conjuntamente si hay una nueva iniciativa, ¿no? Pero este es un asunto más que nada de carácter político.
¿verdad? Claro. Licenciado, hay inquietud, hay dudas. Nuestro amable auditorio, estamos platicando con el licenciado Franco Carreño García, prestigiado abogado y analista político y sobre todo un gran experto en temas constitucionales, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Y me atrevo a preguntarle, señor licenciado, es un tema que la gente se ha empezado a confundir. Para que tenga carácter vinculatorio este ejercicio de democracia directa, la consulta popular de revocación de mandato requieren que haya una participación del 40% del padrón nacional electoral, que esto equivaldría por ahí poquito más de 37.5 millones de mexicanos. Sí, ¿Es correcto esto? Sí, además de que haya por lo menos más votos de los que lo eligieron, ¿verdad? Es a lo que iba. ¿Y se alcanzará? ¿Alcanzaremos ese porcentaje, licenciado? No se va a alcanzar, porque esto es aquí el presidente López Obrador, él se siente muy bien, su estado natural es el estar en campaña. Estoy Para de acuerdo. él, la revocación de mandato sería un proceso que le permitiría estar en campaña nuevamente, ¿no? Y la oposición pues no tiene mucho interés en ello porque saben que a final de cuentas no hay votos para revocar el mandato, no habría los suficientes, y dos, y bueno, y en el supuesto caso que así fuera, que por una cuestión así, es una hipótesis, se lograra que hubiera una revocación de mandato, complicaría las cosas en el país muchísimo, ¿no? Terrible. Pues decir la elección de todo lo que conllevaría a esa altura para un gobierno, pero bueno, no creo que se llegara a ese caso, pero el presidente está muy interesado en esto porque para él es mantenerse vigente en campaña, ¿no? Así es. Medir cómo anda, como él mismo lo ha dicho, quiere ver cómo andan las cosas, el ánimo de la gente pues, hacia él, básicamente más que a su gobierno, ¿no? Licenciado, ¿no será más bien una estrategia para que el presidente de la República permanezca en el ánimo, en la mente, en la conciencia, en la voluntad del pueblo bueno y sabio el próximo año, que además es un año electoral? 6 entidades de la República Mexicana tendrán un proceso electoral donde van a elegir a su gobernador. Pues Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Oaxaca. 6 entidades muy importantes que al presidente de la República pues le interesa, le ocupa y le preocupa ganar, porque bueno, estoy viendo en la antesala que muy probablemente Campeche, pues vamos a abrir este escenario de voto por voto, casilla por casilla, porque a lo mejor pierde Morena con Laida Sansores el gobierno de Campeche. ¿Qué opina, licenciado, en este contexto electoral? Bueno, respecto a lo de Campeche, bueno, que es un buen ejercicio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya determinado el que se realizara la totalidad de las casillas y no solamente las que habían sido algunas impugnadas, ¿no? Sí. Además, es correcto. Sin embargo, yo creo que difícilmente se pueda revertir esa elección, porque la diferencia entre ella y el segundo lugar son de 5.800 y pico de votos, no recuerdo exactamente el número. Claro. Y los votos nulos son 8.000 y fracción, ¿no? Así es. Habría que ver si dentro de revisar los votos nulos, cuáles pudieran recuperarse, como que digamos que porque no hubiera una causa de que se hubieran anulado, ¿no? Y por la otra parte, de las 5.800 y pico de votos que tiene ella a favor, de diferencia a favor de ella, pues creo que sería muy difícil también que 5.000 y pico de votos, de entre esos 5.000 se lograran quitar para que pudiera ganar el segundo lugar, ¿no? Claro. O sea, no es tan mecánico ese asunto, ¿no? Y los nulos tendría que usar, como dicen, voto por voto, casilla por casilla, como era el eslogan en 2006, entonces el candidato López Obrador ya después de la elección de 2006. Ahora lo van a hacer, pero digo, yo creo que la práctica, revertir la elección no va a ser tan fácil. Son 5.800 y pico, si fue una diferencia de mucho menor, pues a lo mejor con el recuento podrían sumarse más votos al segundo lugar, pero digo, hay esa diferencia, ¿no? Creo que de 1.4% del total de la votación lo que hay diferencia, que en números reales son 5.800 y fracción, ¿no? Y 8.000 y pico también
nulos. Claro. Señor licenciado, es un tema de interés nacional esta agenda de reformas rumbo a la reforma constitucional en materia político-electoral, donde se ha amenazado, se ha señalado, se ha descalificado la actuación del Instituto Nacional Electoral y también se ha calificado como incorrecta y contraria a las prácticas de la Cuarta Transformación por parte del Instituto Federal Electoral. El presidente de la República incluso ha señalado que impulsarán esta reforma constitucional para reestructurar al Instituto Nacional Electoral y en su momento incluso hasta desaparecer al árbitro, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opina, licenciado? ¿Este tipo de reformas fortalecen la institucionalidad? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que sí. No, el presidente de la República ya anunció que él enviará su propia reforma constitucional electoral, político-electoral, sí, señor, que conlleva reformas no solo legales, sino constitucionales, ¿no? Claro. No la conocemos, no sabemos cuál sea el alcance de lo que quiere plantear, pero la del senador Monreal, que es la que se ha estado ahorita más sobre la que ya se tiene algún viso, es muy clara, ¿no? Sí. Pretende que el Consejo General de INE se reduzca de 11 a 7 consejeros. Además que ya no serían seleccionados las quintetas a través de una comisión especial en la que integran los diputados, 3 diputados, los del INAI y de otros organismos, sino que sería directamente la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y los evaluara. Pues, obviamente tiene la intención de poner gentes afines a ellos, ¿no? Claro. Luego también desaparecerían los organismos públicos locales, electorales, cuyas funciones pasarían a formar parte del propio INE. En la Sala Superior Electoral se reduciría de 7 a 5 magistrados. Además, desaparecerían los tribunales locales estatales para que se fuesen ser sustituidos por las salas federal en materia crear salas locales. Claro. ¿No? Otros aspectos que pueden ser interesantes son los de la iniciativa ciudadana, la consulta popular. También se sumarían otros como el del referéndum, el plebiscito, ¿no? Muy interesante. Entonces, todo, y lo que haría, ¿no? Entonces, entre otras de las cosas, ¿no? También se eliminarían las 32 senadurías de representación, lista nacional que se le llama, que son de representación proporcional, lo cual a mí eso sí me parece muy bien, porque no tendría por qué haberlos, ¿no? Así incluso los senadores de primera minoría, bueno, en México podría, pero los otros senadores no tendrían, esa parte está bien que se llegara a una reforma, también que se eliminaran esas senadurías, claro, porque incluso las de primera minoría son un tanto cuanto cuestionables por lo siguiente, claro. El origen de las 2 senadores por entidad es en Estados Unidos. Cuando se vota en la Constitución de Estados Unidos y los padres fundadores, los llamados padres fundadores, dicen, bueno, vamos a crear, se crea la figura del presidente de la República, Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia en su sistema, y el Poder Legislativo que acotara a los otros poderes y viceversa, para que hubiese equilibrio. Pero entonces, de las 13 colonias, las que estaban más pobladas, o mayor territorio, iban a tener más representantes ante el Congreso de los Estados Unidos que las que tenían menor población. Entonces, acordaron ellos, sabiamente, decir, bueno, no importa el número el tamaño del territorio ni el número de habitantes, todos los estados tendrán 2 senadores, y para que hubiera el equilibrio en la Cámara, en el Senado. Y en México, los senadores de representación proporcional se dieron, los de primera minoría, pues para darle cabida a la oposición en su momento, y luego se quedaron los de la lista nacional, pues también pues para meter gente ahí, para meter a los cuadros importantes de los partidos que no tuvieran que contender, para no llevar el riesgo de perder, ¿no? Pero yo creo que ustedes está bien que aparezcan, al igual que sean los diputados de representación proporcional, pues tenían su razón de ser, primero cuando se crearon los famosos diputados de partido allá en la reforma electoral, en la reforma que hizo el presidente Díaz Ordaz en el 63, que entró en vigor en el 64,
con los diputados del partido, luego ya con la reforma de López Portillo, Reyes Heroles en el 78 contra el 79, entonces el 78 que entonces sí valía la pena porque pues había un partido dominante, había cosas, y ahora ahora Morena, el presidente y el senador, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, pretenden en algunos casos reducir el número de los diputados de representación proporcional, pues porque ellos tienen ahorita la mayoría, la tuvieron en esta legislatura que está por concluir con una sobrerepresentación, porque con el 38% y fracción de los votos que tuvieron, tenían más del 50% de diputados, lo cual era francamente violatorio a la norma constitucional, ¿no? Pero así lo hicieron, lo retiraron. Ya el INE ya, por lo menos ya en esta ocasión, ya se evitará en esta legislatura entrante que eso ocurra nuevamente, ¿no? Pero la iniciativa que presentará el presidente López Obrador próximamente, que ya anunció que lo hará, pues habrá que ver en qué términos viene. Por otra parte, yo creo que será difícil que se aprueben estas reformas, porque es un retroceso, pero no solo un retroceso, sino que afectaría a la vida de los partidos políticos, de la vida política, así de la transparencia y demás que se ha logrado a través de muchos años, ¿no? Es decir, a partir de la de aquellas reformas, cuando ya se fue ciudadanizándose el entonces Instituto Federal Electoral y ello, pues vimos que en el 97 por primera vez el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces esa es una maniobra que está haciendo pues para tratar ellos de que la elección de 2024, no solo la presidencial, sino la del Congreso federal, tanto senadores como diputados, pues ellos maniobrar para tener mayor control en los órganos y en los órganos electorales y en el propio tribunal, ¿no? Claro que sí, sin lugar a dudas. Ese tiene toda una intención, pero tampoco, si bien es cierto que la oposición prácticamente no funciona, no existe, pero para esto sí se van a poner listos para que no los dejen fuera, ¿no? Claro, evidentemente. Para otras cosas no han servido para nada, porque los votos que tuvo la coalición PRI, PAN, PRD, no fueron votos que ellos hayan ganado por sus propuestas políticas, porque tengan una plataforma, porque hagan ¿Un voto de castigo? Sí, no fue porque los que están cansados con este gobierno, dijeron hay que votar por los malos para evitar votar por los peores, ¿no? Sí, lamentablemente es la democracia en México del siglo XXI. No, la democracia en México es lo que hay, ¿no? Son partidos, son los tres partidos de la oposición. Quizá Acción Nacional tenga un poco más de presencia, pero lo que es el PRI está muy mal, y el PRD pues está en vías de extinción, ¿verdad? Claro. Tal vez el PAN sería el que podría encabezar los trabajos con mayor presencia y preferencia electoral, e incluso poder ser aquel partido que pudiera incluso organizar y coordinar un frente democrático, un frente ciudadano, un frente político serio que con no veremos que ahorita no lo ha podido hacer, no lo ha podido hacer en estos 3 años, no ha sabido ser oposición. No lo ha sabido ser una buena oposición, una oposición constructiva, una posición crítica. Marco Cortés es un buen elemento, pero le falta esa presencia y ese empuje como de un liderazgo, ¿no? Sin embargo, no olvidemos que ahí está el partido de Movimiento Ciudadano, ¿no? El Ciudadano, pues ya ya puso en jaque ahorita la elección de Campeche, porque pues su candidato, ellos fueron los que impugnaron la elección de doña Laida, ¿no? Así es. El Movimiento Ciudadano puede, conformar un buen candidato, puede ser otra. Sí, lo que es indiscutible, eso sí, que el senador Monreal y el canciller Ebrard es la última oportunidad que ellos tienen de ser candidatos a la presidencia. Si no lo son por Morena, ya buscarán ellos posiblemente buscarlo por algún otro partido, puede ser el PT o el Delante, Movimiento Ciudadano, puede ser para el Partido Verde. Pero, o sea, no veremos que seguramente no veremos que llegue
sí, un partido, Morena como un partido institucionalizado, fuerte, a la elección de 2024, ¿no? Ellos, su fuerza está en torno al presidente López Obrador, ¿no? Claro. Pero ya el presidente López Obrador no será candidato en 2024. Si alguno de estos no es su elegido, pues seguramente van a buscar irse por otro partido, ¿no? Licenciado, ¿cabe la posibilidad que la próxima semana nos tome una llamada telefónica para darle seguimiento al tema de los plurinominales? En Tabasco ya impulsaron la reforma y ya disminuyó el número de grupo de representantes populares que llegan al Congreso del Estado en Tabasco. Ya lo bajaron, ya los pluris son prácticamente la mitad. ¿Podríamos platicar esta posibilidad que a nivel federal pudiera realmente disminuir en la Cámara de Diputados este principio de representación proporcional? Y como usted también lo refería en el Senado de la República, estos senadores de primera minoría que son finalmente los que obtuvieron el segundo lugar de votos en la contienda electoral. ¿Podríamos platicar del tema la próxima semana? ¿Sería posible abordarlo? Por supuesto que sí, por supuesto que podemos platicar, claro que sí. Muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que me has de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias. El licenciado Franco Carreño García, a quien le agradecemos como siempre su valiosa colaboración y además honrados con su amistad y con su confianza. Gracias. Muy buen fin de semana, señor licenciado. Gracias a tu auditorio por escucharme. Y al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada. Fuerte abrazo al licenciado Franco Carreño García, prestigiado abogado, analista político y amigo de Uno Más Uno. Vamos a un pequeño corte y tenemos en la línea telefónica ya a el periodista, escritor y analista político, don Leopoldo Mendívil. ¿Qué está pasando ya en Afganistán? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué tema tan alarmante y preocupante para las mujeres afganas ante la llegada del régimen talibán allá en Afganistán? Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar y en la última etapa de este programa con el prestigiado escritor y periodista don Leopoldo Mendívil. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el Uno Más Uno. Regresamos. Tenemos ya el enlace telefónico con el periodista Leopoldo Mendívil. Leopoldo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte en este contexto que ha generado polémica, preocupación en el nivel internacional. Los Estados Unidos, Joe Biden da declaraciones preocupantes, la retirada formal de los ejércitos activos de los Estados Unidos, la OTAN también anuncia la retirada, pero lo más preocupante, la salida de este gobierno norteamericano ya en Afganistán ha provocado violación a los derechos humanos, ejecuciones públicas de mujeres que no están, obviamente, de acuerdo con la imposición del régimen talibán. Y bueno, obviamente este régimen talibán que en la década de los 80s y finales de los 90s, prácticamente tuviera bajo su yugo, bajo su imposición, violando los derechos humanos, los derechos fundamentales que a nivel universal deberían ser respetados. Sin embargo, en Afganistán, con el régimen talibán, era una realidad que incluso, mujeres perdieran la vida, como hoy lamentablemente, están huyendo literalmente, amable auditorio, talibanes allá en las instalaciones del aeropuerto, están literalmente buscando entregar a sus hijos a los efectivos militares para que se lleven a sus hijos y los rescaten de este régimen talibán allá en Afganistán. Una crisis humanitaria, un tema que sin lugar a dudas ha levantado la expectativa de establecer condiciones de paz, pero no hay, tal parece, con este nuevo régimen que a pesar de sus declaraciones han establecido que buscarán un diálogo y respetarán los derechos humanos, no hay un escenario en donde esté buscando un régimen democrático que respete los derechos humanos de los afganos. Tenemos este enlace telefónico con nuestro amigo y colaborador Leopoldo Mendívil. Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy querido Julio, muy contento de platicar contigo, con el público de Uno Más Uno y de Cambiando de Tema. Y tiene razón Julio al decir que esta es una de las más grandes crisis humanitarias que hemos visto o vamos a ver en los próximos años, y que sin duda aquí es un tema de análisis tremendo, porque ya en Estados Unidos todo el mundo se le fue a la yugular a presidente Joe Biden. Hay polémica, se dice que hay generales que le habían recomendado en contra de esta decisión, y el argumento de Joe Biden ha sido todo el tiempo que, primero que nada, que ya fueron 20 años de estar ahí en una actividad que realmente no, en palabras de él, no le correspondía al gobierno de los Estados Unidos, lo que ellos llaman nation building, o sea, construcción de una nación, porque básicamente él dice, para eso están los afganos, son quienes debieron de haber hecho la construcción de su país, y por qué los Estados Unidos tenemos que pagar la cantidad de $1 trillion, o sea, $1 billón de dólares en español, digamos. Sí. Y cuando realmente
Estados Unidos está empezando a enfrentar uno de los más impresionantes déficits de su historia. Y eso es lo que es interesante, Julio, porque como tú bien dices, es una tristeza para la humanidad que los talibanes, uno de los grupos humanos más atrasados, más intolerantes, que prohíben derechos a las mujeres, como tú dices, ante los medios están diciendo que van a respetar, pero bueno, ya sabemos que eso a lo mejor es para contener que se haga una alianza internacional que intervenga, pero lo que sí es cierto es que el gobierno de los Estados Unidos, de hecho, está a punto de enfrentar una de las mayores crisis financieras de su historia. Nada más para darte un dato, muy querido Julio, del tema que tú has manejado anteriormente. Los Estados Unidos, que se hicieron ricos por vender productos al mundo, ahora compran tanto del exterior que lo que han hecho es vaciar sus arcas. Este déficit comercial es de más o menos 800 mil millones de euros, y el gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda de 28 trillion dólares. O sea, pocas palabras, lo que dice Biden es: no tenemos con qué para seguir interviniendo ahí. Y ahora el punto es que aquí la gran duda que todo el mundo tiene es: ¿por quién es el que sale ganando con todo esto? ¿Quién está detrás de los talibanes? Y eso es lo que nos lleva al corazón mismo de este enigma, querido Julio, porque cuando uno empieza a escarbar el origen de los talibanes, claro, todo lleva a Pakistán. Pakistán, como platicábamos en el anterior programa, es el gran hombre invisible en toda esta historia, es el gran interventor, el que está manipulando hacia los lados como un maestro, y ellos son los que desde finales de los 80, de los principios de los 90, ellos educaron en sus escuelas a los que después fueron los talibanes, que fueron inseminados a Afganistán, al vecino. Y esos son los que han estado creando estos desórdenes. Al final de cuentas, la gente se le olvida que hace apenas unos días, cuando los talibanes tomaron Kabul, la capital, pues el presidente de Pakistán, que es Imran Khan, él festejó y había carros de pakistaníes dando el beneplácito de que habían ganado los talibanes en Afganistán, no porque ellos estén de acuerdo con los talibanes, claro, sino porque es una forma en que ahora Afganistán está al servicio de Pakistán. Leopoldo, sin lugar a dudas, la ubicación geográfica de Afganistán con China, con Irán, y bueno, pues obviamente tiene colindancias y es un punto estratégico para los intereses geopolíticos, incluso de Rusia, de China. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Quién está financiando a los talibanes? ¿Quién está financiando esta circunstancia que ha generado crisis y que ha generado la nota internacional e incluso ha levantado el interés de organismos internacionales? ¿Qué opinas al respecto, Leopoldo? Mira, yo creo que Pakistán ha sido tan inteligente que ha recibido financiamiento de todos y los ha utilizado. Claro. Pakistán se ha comportado como la mujer, y lo digo con respeto, como la clásica chica que enamora a todos le dan dinero y a la mera hora ella se va con el mejor postor. En este caso, los que primero metieron dinero a Pakistán con la intención de que Pakistán les ayudara en la guerra del Golfo y después en la guerra de Afganistán de hace 20 años, la de 2001, que después se convirtió después de los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? Fueron los Estados Unidos, porque los Estados Unidos vieron que Pakistán, a quien antes le habían ocasionado tantos problemas, pues era el aliado que necesitaban ahí para poder intervenir. Entonces le dieron cantidades ingentes de dinero a Pakistán, al gobierno de Pakistán. Para dar un ejemplo, entre 2003 y 2013, Estados Unidos le dio 26 billones de dólares, bueno, 26 mil millones de dólares en español, digamos, sí, a Pakistán, para que desde ahí se hiciera el combate a Afganistán. Cuando estaba el presidente George Bush, ¿te acordarás? Le dieron aviones F-16, antimisiles Orión, helicópteros Cobra. Entonces, básicamente, Estados Unidos fue el primero que empezó a armar hasta los dientes a Pakistán. Algo que la gente no tiene muy en la mente es que mucho de este armamento que los Estados Unidos inyectaron a Pakistán, el gobierno de Pakistán mañosamente se lo quedó. O sea, no llegó a los objetivos que buscaban los Estados Unidos en que se combatiera a los talibanes de Afganistán, sino que el gobierno de Pakistán se lo almacenó. ¿Para qué? Porque ellos siempre se han estado preparando contra una guerra contra la India, que es su máximo enemigo.
Entonces, después, ahorita que ya se habían ubicado en esta posición muy ventajosa los pakistaníes, lo que hicieron es que, como insisto, como la mujer bella y atractiva que siempre le coquetea a todos y se va al final con el mejor postor, pues comenzó a coquetear también con Rusia y también con China, y de hecho ahorita el mejor postor es China. Al final de la baraja, hoy, en este instante, el que tiene el brazo fuerte en Afganistán con esta invasión talibán es China, porque desde el año de 2007, reforzados en 2013, los pakistaníes establecieron un tratado de libre comercio con China. Así es. Básicamente aprovecharon todo el turmoil, ¿cómo se llama? El desasosiego que hizo Trump para pues, cuando Trump estuvo, básicamente todo el mundo se desfiguró. Claro. Y los pakistaníes aprovecharon y dijeron ahora es cuando, y hicieron su alianza estratégica con Jinpao, el de China, y pues básicamente ahorita China es la que canta victoria por esta toma de poder de los talibanes. Básicamente se creó algo que es el famoso, fíjate, querido Julio, en la India los medios en conjunto están ya advirtiendo que se acaba de construir un nuevo eje del mal en Asia, en donde están Afganistán, Pakistán y China. Caray, y como China es enemigo de siempre de la India, pues ya los hindúes se sienten rodeados de su enemigo, que es básicamente China. Y junto con Pakistán y ahora con Afganistán. Pues preocupante el contexto geopolítico, un escenario que ha sentado las bases incluso para discusión en organismos internacionales, que ya el propio Estados Unidos ha expresado sus razones, que pues obedecen más a un desgaste económico, político y no necesariamente una estrategia política asertiva. Sin embargo, creo que, como bien lo has comentado en otros espacios, ha sido una pésima decisión de la administración Biden esta retirada tan sorpresiva de allá de los territorios de Afganistán y prácticamente dejarle el territorio y dejarle pues franco camino a este gobierno talibán y sobre todo a sus aliados que podrían empezar a generar, como bien refieres, Leopoldo, un nuevo eje del mal que podría ser un contrapeso muy peligroso para los intereses de Occidente y concretamente de los Estados Unidos. Sí, totalmente, Julio, porque justamente el presidente de Pakistán ha dado las claves, porque apenas antes de todo este declive, de todo este desterrumbe de Afganistán, claro, el que era el presidente Ashraf Ghani dijo ante el mundo, en el foro de Davos, si no me equivoco, ahí fue donde él dijo que era Pakistán la que estaba metiendo el apoyo militar a los talibanes. Armamento y dinero y entrenamiento, ¿no? Entonces, haz de cuenta que era como las FARC. Por ejemplo, todo el tiempo Colombia ha estado denunciando que las FARC estaban subsidiadas desde Venezuela, lo cual era verdad. Cada vez que había problemas, los de las FARC se refugiaban en Venezuela o en Ecuador y los presidentes de ambos países se hacían pato y decían, no hay nada aquí, no hay nadie. Y al mero realmente estaban protegiendo a esos terroristas. Por ejemplo, pues Maduro y antes Chávez abiertamente le dieron refugio a los que eran los terroristas de Colombia, y también lo hizo Rafael Correa en Ecuador. No sé si te acuerdas, bueno, tú te acuerdas muy bien que hubo un momento en el que el presidente de Colombia hasta le dijo al de Ecuador, es más, tuvo que meter su ejército a Ecuador para darle la torre a esos protegidos, y se armó un problema internacional. Haz de cuenta, es exactamente ese mismo tipo de situación la que hay con Pakistán y Afganistán, en donde Pakistán le da cobijo, pero con todo el gusto del mundo, a estos tipos, y los manda a que vayan a Afganistán a dar golpe de Estado. Entonces, cuando esto lo dijo Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán, que se acaba de ir por patas, cuando él lo dijo ante el foro, el presidente de Pakistán se defendió, y él lo que dijo es que la culpa era de Estados Unidos, y dijo, porque si los Estados Unidos hubieran hecho lo que decía Trump, ellos se iban a salirse, pero iban a dejar hecho un compromiso firmado por los talibanes y con muchos candados para que no lo pudieran tronar en cuanto a que no tomaran el país. Totalmente. Pero lo que pasa es que él dice que lo que hizo Biden es que en vez de hacer ese acuerdo, cuando todavía tenían ahí, digamos, 15,000 soldados, primero anunció que ya se retiraban y los empezó a sacar, y ya después de sacarlos,
es cuando dijo, ahora sí firmemos el acuerdo con los talibanes. Entonces, este hombre, Imran Khan, de Pakistán, dice, ese es el error fatal de Estados Unidos. ¿Cómo primero bajas la guardia y ya que estás con las manos detrás de la espalda, encadenado, ahora sí quieres firmar el acuerdo de paz, el pacto con ellos? No, bueno. Cuando ellos ya sienten, y es más, lo dijo así, cuando ellos ya olieron la victoria. Por supuesto. Entonces aquí fue básicamente táctica de ejecución la que causó esta tragedia, querido Julio. Leopoldo, sin lugar a dudas es un tema que sigue generando discusión, polémica y preocupación a nivel internacional. Sería un honor que nos pudieras tomar la llamada la próxima semana para darle seguimiento puntual, informarle con tu estilo profesional, con tu gran conocimiento, experiencia y reconocimiento internacional, con ese gran reconocimiento que tienes como escritor, como periodista y como líder de opinión, que pudiéramos seguir informando a nuestro importante auditorio de Uno más Uno sobre este preocupante escenario geopolítico allá en Afganistán. Leopoldo. Muy querido Julio, yo siempre a tus órdenes, será un placer platicar cualquier día de la próxima semana. Muchas gracias. Y enviarle un saludo muy grande al público, gran público de Uno más Uno y del programa Cambiando de Tema. Y pues Julio, sabes que yo soy fan de tu programa siempre. Gracias. Don Leopoldo Mendívil, como siempre, un gran periodista, un gran amigo de Uno más Uno, a quien le agradecemos especialmente su apoyo, su reconocimiento y su valiosa colaboración en este contexto de análisis político e histórico. Quiero agradecerle y mandarle un fuerte abrazo a todos los amigos que nos están acompañando en redes sociales. Recuerden que estamos en Uno más Uno MX, transmitiendo en vivo desde las instalaciones del periódico Uno más Uno. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a mi coordinador general en jefe de investigaciones periodísticas, a el licenciado Raúl Ruiz Venegas. Pero sobre todo agradecerle al presidente de Grupo Uno más Uno, al doctor Naim Kawin, su apoyo, a la directora general de Grupo Uno más Uno y Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, su apoyo, su respaldo y su confianza para que este proyecto sea una realidad y ponerlo a su disposición. Recuerde, fin de semana, viernes, cuídese, cuida a su familia, lo invito para que nos acompañe el próximo lunes en punto a las 14:30 horas. Platicaremos temas y abordaremos análisis con especialistas, con voces autorizadas, claro, desde el periódico Uno más Uno. Soy Julio Jiménez y les mando un fuerte abrazo y les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho y hasta la próxima.